Derivada con respecto a la posición. Para estudiar la derivada con respecto a la posición, lo que debemos hacer es primero ver la notación de las funciones. Por ejemplo, se tiene una función como esta, f de x igual a una función cualquiera, puede ser x cuadrado más 2x. Es una función que depende de una sola variable, que depende de x. Entonces, en esta expresión solo aparece x. Pero podría existir otra función que sea, por ejemplo, f de x, y. Nos dice que esta función depende de dos variables independientes y estas variables son x e y. Tendríamos ahí x cuadrado más y al cuadrado más x y, por ejemplo. U otra función podría ser, por ejemplo, f de x, y, z. Nos indica que esta función depende de tres variables. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más x por y más y por z más x por z, por ejemplo. Estas son funciones donde nos dicen de que cada una de estas depende de alguna cantidad de variables. Lo que aparece dentro del paréntesis nos indican que estos son variables independientes. En este caso depende de tres variables, aquí depende de dos variables y ahí depende de una sola variable. Para derivar estas funciones con respecto a la posición, lo que hacemos es derivada con respecto a x. O sea, el operador que denotamos en este caso sería derivada con respecto a la posición, no al tiempo. Sería con respecto a la posición que es x, en un caso, si la función solo depende de x. A esta notación se le llama operador espacial. Operador espacial. Eso es operador espacial. Pero si operamos o derivamos con respecto a una variable de posición o de tipo espacial, como en este caso, la notación se convierte en gradiente. Si derivamos, por ejemplo, la densidad con respecto a x, se denomina como gradiente de ρ. Y se denota de dos formas. Uno de ellos es gradiente de ρ. Y otra forma es con ese operador. Este es operador nabla. Colocamos ρ. También significa gradiente de ρ. Gradiente de ρ. ¿Qué es ese triángulo volcado? Ese triángulo volcado es el operador nabla. Es el operador nabla. Es un operador de tipo diferencial. ¿Cuál es su ecuación de ese operador? La ecuación de este operador sería así. Es de tipo vectorial. Derivada con respecto a x
en dirección Y más derivada con respecto a Y en dirección J más derivada con respecto a Z en dirección K. Esto es la notación de ese operador. Pero fíjense, aparece aquí una nueva notación. Aparece una nueva notación. Y eso es esta notación. Esto es el símbolo o la simbología de la derivada parcial. Es decir, es el símbolo que representa a la derivada parcial. Eso es esto. Nos dice que debemos derivar parcialmente. La definición y todas las propiedades y demás lo hacen en cálculo 2. En este caso simplemente lo vamos a hacer lo que nos interesa. Es cómo se deriva una expresión algebraica parcialmente. Significa derivada parcial. ¿Cuándo se usa? Vamos a colocar ahí un punto. Cuando una función depende de una sola variable, se usa derivada total. Derivada total. Esto es derivada de alguna función con respecto a X. Si la función depende de dos o más variables, se deriva parcialmente. Se deriva parcialmente. Y la simbología que se usa es derivada parcial con respecto a una de las variables. Esta es la notación. Si tenemos una función que solo depende de una variable, es derivada total. Si hay una función que depende de dos o más variables, entonces se tiene derivada parcial. Con el anterior ejemplo de función que aparece ahí, con esta función, podemos hacer derivada parcial con respecto a cada uno de ellos. Voy a colocar esta función ahí. Si esto fuera la función, entonces el primer objetivo sería calcular la derivada parcial de esta función con respecto a X, simplemente con respecto a X. Nos dice derivar parcialmente con respecto a una de las variables. Y esa variable es X. Si derivamos con respecto a una variable, las otras variables se vuelven constantes, Si vamos a derivar con respecto a X, las variables Y y Z son, o se considera para este caso, se considera como constantes.
como constantes. Si eso es el caso, derivamos. Derivamos x con respecto a x sería 2x más, y estamos considerando como una constante. Y al cuadrado sigue siendo una constante. Derivada de una constante es 0. Más z estamos considerando como una constante. Constante al cuadrado sigue siendo una constante. Y derivada de una constante es 0. Más, aquí hay una expresión donde aparece x. Una constante multiplicado por x a la prima, la derivada sería la constante. Entonces la derivada es y más la derivada de ese término en el que existe y x. Ambos son considerados como constantes, entonces la derivada de ese constante es 0. Más la derivada de esta cantidad, aquí hay un x, es una variable elevado a 1 multiplicado por una constante. Su derivada sería z. Entonces, esto es la derivada con respecto a x. Y la derivada con respecto, o la derivada parcial de esta función con respecto a la variable y sería que x, z sean considerados como constantes. Son considerados como constantes. Si consideramos esto como constante, lo que se tiene aquí es, derivamos con respecto a y. Derivada de x con respecto a y, x es una constante, por lo tanto la derivada es 0. Más, derivamos y con respecto a y, eso sería 2 veces y. Más la derivada de z al cuadrado, z es considerado como constante, es 0. Más xy, derivamos con respecto a y, nos queda x. Más y z, derivamos con respecto a y, nos queda z. Más, aquí hay xz. Xz, ambos son considerados como constantes, la derivada es 0. Entonces, esta es la derivada parcial con respecto a la variable y. Ahora derivamos con respecto a la variable z. Escribimos derivada parcial de la función con respecto a z. Igual, en este caso, x, y se consideran constantes. Si estas dos variables consideramos que es una constante para este caso particular, entonces la derivada sería, derivamos x cuadrado, 0, más y cuadrado, 0, más z cuadrado, sería 2 veces z, xy, ambos son constantes, más 0, más y z, la derivada sería y, más xz, la derivada sería x. Esto sería la derivada parcial con respecto a z. Así es como se deriva parcialmente una función. Considerando esta situación, además, representando la gráfica en una dimensión, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, lo vamos a analizar qué ocurre con las derivadas parciales en cada caso. Por ejemplo, la gráfica de un metal en una dirección, o sea, en una dimensión de un metal, sería más o menos así. Ahí está un punto, el punto va a representar a la materia. Aquí está otro punto, ahí está otro punto, ahí está otro punto, ahí está otro punto, otro punto, otro punto, otro punto. Tenemos extremo B y extremo A. Si nos fijamos muy bien, en el extremo A hay más materia que en el extremo B. Aquí hay mayor cantidad de materia y aquí hay muy poca materia. Si esto fuera
el origen, el punto A, 0, aquí x1, por aquí x2, por aquí x3 y así. Esto es la distancia total en este punto, x total. Pues lo que queremos saber o expresar en este caso es cómo va variando la cantidad de masa, de materia en cada x. En x1 hay mayor, en x inicial, x0, o podemos colocar x0. En x0 hay más materia que en x1. En x1 hay más materia que en x2. En x2 hay más materia que en x3. Y así va variando. Para cada x, cada vez recorremos hacia la derecha, hay menos materia, menos materia, menos materia. Va cambiando la materia, va disminuyendo. La materia va disminuyendo en cada punto. ¿Cómo vamos a representar esto? Vamos a decir de que la materia cambia, o el cambio de masa con respecto a su posición. La masa va cambiando para cada x. A esto lo llamamos gradiente de la masa. Gradiente de m. Gradiente de la masa. Esto es en una dimensión. En dos dimensiones sería lo siguiente. 2D. Para 2D ya se tiene un eje de coordenada. Aquí tenemos X, ahí tenemos Y. Entonces, lo que vamos a tener es un rectángulo. ¿Sí? Lo que se tiene es un rectángulo. Esto es el rectángulo. Es un rectángulo, está en el plano. En este caso, ¿cómo va variando? Va variando con respecto al eje X y va variando con respecto al eje Y. Fíjense esta parte. En este punto 0, 0 es más denso que en otros lugares. ¿Y cómo expresamos este cambio mediante una expresión matemática? Vamos a expresar de la siguiente manera. Hay un cambio con respecto, o sea, de la masa con respecto al eje X. Y también cambia la masa con respecto al eje Y. Y esta es la notación de tipo matricial de la gradiente de M. Gradiente significa variación o el cambio con su posición. Fíjense, esta es la forma matricial de la gradiente de masa. ¿Y cómo escribimos en 3 dimensiones? En 3D sería como esta. Tenemos un eje en este sentido, X. Esto sería Y. Y esto sería Z. Esto sería Z. Hacia arriba. Hacia arriba Z. Y vamos a tener aquí algo así. Un volumen. Y aquí hay una cantidad de materia que también va cambiando con su posición. En este caso cambia con posición X y Z. Si las variables o los ejes estos son X y Z.
Para este caso, ¿cómo escribimos la variación de la masa? Escribimos de la siguiente manera, que la masa va variando con respecto al eje X. También va a variar la masa con respecto al eje Y y también varía con respecto al eje Z. Esto es la notación matricial de la gradiente de M en 3 dimensiones. La notación matricial. Pero la notación vectorial, también hay una notación vectorial. Fíjense, para cada caso. Vamos a escribir para cada caso. La notación vectorial. Estas son las notaciones matriciales, en caso 2 dimensiones y 3 dimensiones. Pero vamos a escribir para 2 y 3 dimensiones. También para 1. Vamos a empezar desde 3. Y terminamos en 1. Pero en notación vectorial. Sería gradiente de la masa igual a la derivada parcial de la masa con respecto a X en dirección Y más derivada parcial de la masa con respecto a Y en dirección J más la derivada parcial de la masa con respecto a Z en dirección K. Todo esto es en 3 dimensiones. Veamos para el caso de 2 dimensiones, gradiente de la masa es igual a la derivada parcial de la masa con respecto a X en dirección Y más derivada parcial de la masa con respecto a Y en dirección J. Esto sería en 2 dimensiones, considerando de que la derivada parcial de la masa con respecto a Z es igual a 0. O sea, ¿qué significa eso? En Z no hay más o es una constante. Puede ser 0, pero es una constante. La notación en una dimensión sería así. Gradiente de M es igual a la derivada parcial de la masa con respecto a X en dirección Y. O sea, no hace falta colocar la dirección porque es en una sola dimensión. Esto sería en una dimensión. ¿Y eso qué significa? Que la derivada de la masa con respecto a Y es igual a 0 y la derivada de la masa con respecto a Z es igual a 0. Ambos son igual a 0. Esto es lo que habíamos indicado en la parte superior, donde dice que cuando la función depende de una sola variable, la derivada es total. Cuando depende de 2 o más variables, es parcial. Entonces, con esa aclaración, ¿qué vamos a hacer por aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Que la gradiente de la masa es igual. No hace falta colocar la dirección porque es en una sola dirección. Es igual a la derivada de la masa con respecto a X. Y esto es igual. Se puede expresar como derivada total. Derivada de la masa con respecto a X. Esto es la expresión porque es en una sola dimensión la variación. Si es en una sola dimensión, pues escribimos como derivada total de esa variable. ¿Qué nos dice? Que hay un cambio de tipo espacial que cambia con su posición. Ahora veamos la diferencia entre el cambio espacial y temporal. Espacial y temporal. Un ejemplo. Este ejemplo sería lo siguiente. Voy a apuntar de que aquí hay derivada de la temperatura con respecto al tiempo y derivada
de la temperatura con respecto a la posición. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En este caso particular, tomando en cuenta de que T es temperatura. Es temperatura. Si eso es temperatura, aquí nos dice que la temperatura va cambiando en cada instante de tiempo. Si nos ubicamos en la facultad, en algún lugar donde es más soleado, medimos la temperatura a las 7 de la mañana. En un día soleado, a las 7 de la mañana, a lo mejor la temperatura estará 16, 17 grados a las 7 de la mañana, si hay aún sol, estamos hablando de verano. Entonces estará unos 16, 17 grados. En el tiempo, variación en el tiempo. Medimos a las 10 de la mañana, esto será 20 grados o 22 grados. Medimos a las 12 del mediodía, esto será 23, 24 grados. Si medimos a las 2, entre las 2 y a las 3 de la tarde será 26 o 27 grados. Luego medimos a las 6 de la tarde, ya será 20 grados. A las 7, 8 de la noche ya será 18 grados. Y así va variando en el tiempo. Variación de la temperatura en el tiempo. Mientras la variación de temperatura con su posición significa lo siguiente, que en algún horario, a cualquier hora, porque no me interesa el tiempo, aquí lo que me interesa es la posición. Medimos la temperatura en un determinado tiempo, a cualquier hora, medimos la temperatura en la facultad. Supongamos que la temperatura en la facultad está 20 grados. Nos trasladamos por la avenida Jaime Mendoza. En esa avenida la temperatura es 23 grados. Llegamos a la plaza central, la temperatura será 25, 26 grados. Fíjese, ¿qué es lo que ocurre? La temperatura va variando con la posición. En cada posición la temperatura es diferente. A eso nos referimos a la gradiente de temperatura. Gradiente de temperatura es la variación de la temperatura con su posición. Mientras la rapidez con que cambia la temperatura depende del tiempo, en la mañana, a mediodía, en la tarde. Cómo va variando en el tiempo y esto cómo va variando con su posición. Esa es la diferencia entre ambas cantidades. También podemos escribir a manera de generalizar de que podía existir no solo gradiente de T, porque variación de temperatura con X es gradiente. Podía existir gradiente de temperatura, o sea, variación de la temperatura con su posición. Puede existir gradiente de la masa, variación de la masa con su posición. Puede existir gradiente de la densidad, o sea, cómo va variando la densidad con la posición. Podíamos escribir también gradiente de la rapidez, gradiente de la aceleración. Podemos escribir gradiente de la fuerza. Podemos escribir gradiente de la energía. Todos ellos nos hablan del cambio de esa variable con respecto a la posición. Siempre con respecto a la posición. Otra interpretación que nos falta en este caso es lo siguiente. Vamos a trabajar esta interpretación geométrica, por ejemplo. Estamos escribiendo el operador y la interpretación. En este caso aparece este tipo de expresión. Ese tipo de expresión. Ese tipo de expresión. Fíjense, la expresión es f, o sea, derivada segunda de la función con respecto a x dos veces. ¿Sí? ¿Cómo podemos interpretar esta derivada?
¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada de una función con respecto a x? ¿Qué representa esto? La tangente o la pendiente. Esto es pendiente. Representa la pendiente, la derivada, la primera derivada con respecto a x. Pero aquí aparece segunda derivada. Pero si la primera derivada es pendiente, ¿cómo logramos interpretar la segunda derivada? Fíjate aquí, derivada segunda de f con respecto a x dos veces, también se puede escribir como derivada con respecto a x de la derivada de la función con respecto a x. Ahora fíjese, esta cantidad es la expresión de la pendiente. Entonces vamos a tener derivada con respecto a x ¿de quién? De la pendiente. ¿Qué significa eso? Significa cómo va variando la pendiente en cada posición de x. ¿Cómo va a variar la pendiente? Si esto es una gráfica de una función cualesquiera, aquí arriba en vertical voy a colocar f y en horizontal voy a colocar x. Entonces, vamos a suponer una función, la gráfica de una función f de x es esta. Si esta es la función, ¿qué va a ocurrir en cada punto? Por ejemplo, por ese punto, la pendiente va a ser algo así. En este otro punto, la pendiente será más o menos así. En otro punto, la pendiente será más o menos así. Y hay otro punto en el que la pendiente tiene estas características. ¿Sí? Ahora nos fijamos en cada uno de ellos. En este punto, en ese X, hay una pendiente. En este punto hay otro X. Voy a colocar aquí X1, aquí X2. Aquí puedo colocar X3. Aquí puedo colocar X4. ¿Sí? X4. ¿Qué nos dice? Aquí la gráfica es de una función f de x, pero la recta en este punto es más pronunciada, tiene mayor pendiente. Aquí baja la pendiente, casi cero. Y aquí pendiente negativo. Aquí vuelve a ser positivo y más pronunciado. Entonces, para cada x hay una pendiente. ¿Cómo va variando esta pendiente en toda la curva? Eso es lo que nos dice la derivada de la pendiente con respecto al tiempo, o sea, la variación en cada punto de x de esa pendiente. Entonces, la segunda derivada de una función nos indica cómo va variando la pendiente en cada uno de estos puntos. Así es como debemos interpretar la segunda derivada con respecto a la posición. Y esa es una de las interpretaciones que también hace falta en el estudio de la física.